Todo radicesista sabe que un péndulo debe ser considerado como una extensión del cuerpo y mente de quien lo usa. Una de las grandes dudas al obtener un péndulo por primera vez es ¿cómo activarlo? ¿Cómo debe limpiarse antes de poder usarlo? Al tratarse de un artefacto místico, el péndulo resuena intensamente con los aspectos mentales y emocionales de quien lo usa. Por ello, tener un adecuado acercamiento con él de primera vez resulta esencial para el uso que más adelante se le vaya a dar y tener una perfecta vinculación mental y con ello asegurarse de obtener diagnósticos, búsquedas y canalizaciones lo más certeras posibles. El tener un péndulo por primera vez significa estar ante una puerta del autoconocimiento y también de una comprensión multidimensional del mundo y de todo lo que hay en él. En este video voy a darles una guía paso a paso de cómo recibir un péndulo nuevo, cómo limpiarlo, los decretos que deben aplicarse para su correcta y más positiva activación y mejorar la conexión mental con el mismo. Principalmente este video va para quienes van a usar el péndulo por primera vez en su vida. Soy León y de esto voy a hablarles en este video. Quédense conmigo. Si estás interesado en que lleve a cabo contigo una terapia de corrección de energía o de sanación, te dejo mis datos para que me contactes y juntos podamos encontrar una solución para aquello que te interesa. Recuerda, ya están disponibles mis cursos para manejo del péndulo para principiantes, curso avanzado de sanación a través de los chakras, curso express para limpieza de tu hogar y el curso de técnicas para reconectarse con la abundancia y prosperidad. Si quieres saber más, contáctame y pide más informes. Me acuerdo que cuando yo compré mi primer péndulo, me hice del primer péndulo, hubo una cierta emoción y al mismo tiempo hubo un cierto halo de misterio por lo que fuese a pasar una vez que empecé a ocupar el péndulo para principalmente mi uso personal, como fue mi caso, y después para empezar a otorgar terapias, que realmente cuando yo empecé a utilizar el péndulo no tenía como esa visión de, bueno, lo voy a tomar como un oficio y me voy a dedicar a dar terapias, sino simplemente porque era algo que en su momento apareció en mi camino y que, bueno, llegó y ahora me queda muy claro el propósito por el cual haya llegado el péndulo a mi vida, junto con otros tantos técnicas y terapias que he venido aprendiendo al paso del tiempo. Bueno, sin embargo, en aquella ocasión, cuando yo tuve este primer acercamiento con el péndulo, por ahí del año 2008-2009, por suerte tuve una maestra que me guió de manera muy clara y muy directa sobre cómo activarlo, cómo utilizarlo, darle su mantenimiento, conocer algo de lo que yo hablo mucho, que son los materiales con los que está hecho el péndulo y cómo estos van a facilitar determinado tipo de trabajos y los cuidados que hay que darle, aunque al final siempre la eficacia del péndulo depende directamente de la energía del radicesista de quien porta el péndulo y del tipo de trabajo que se va a realizar. Por eso yo siempre digo, el péndulo siempre ocúpenlo para temas positivos, preferentemente nada de adivinación y ese tipo de cosas, pero bueno, eso ya queda a la libre elección que cada persona dé sobre cómo va a ocupar el artefacto. Bueno, entonces, conforme a la experiencia que yo tengo, les voy a venir hablando de los pasos que se deben de tener cuando uno se hace de un péndulo por primera vez. Esto aplica, si ustedes ya manejan el péndulo, ya tienen péndulos y quieren comprarse péndulos nuevos, o sea, ya tienen el manejo como tal, pero van a comprarse un péndulo y nunca han hecho un trabajo para activarlo, para limpiarlo, digamos un protocolo inicial para poder usarlo, este video les va a servir, como también para las personas que por primera vez en su vida se han hecho de un péndulo y que ahora quieren empezar a utilizarlo. ¿Okay? Esta es la guía para cómo activarlo como tal. Bien, entonces, primero, cuando se compra un péndulo, bueno, puede venir en diferentes presentaciones, puede venir como este que yo me compré, que viene en una bolsita negra, pueden venir así en una bolsita de plástico. Lo importante de los péndulos, cuando son recién comprados, amigos, es que ustedes no saben quién los estuvo manipulando o en qué lugares estuvo expuesto. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿dónde compro mi péndulo o cómo lo compro? Yo siempre les sugiero a las personas que el péndulo se debe de comprar de preferencia en tiendas donde no haya figuras relacionadas con la muerte. O sea, ya saben, la imagen de la Santa Muerte, calaveras,
que es un poco complicado. Sin embargo, existen, por ejemplo, muchas tiendas de naturismo, de venta de productos orgánicos, donde venden también péndulos, ¿sí? Para los que son de la Ciudad de México, el lugar menos apropiado para hacerse de un péndulo, y se los digo, es el Mercado Sonora. Quienes son de la Ciudad de México y conocen el Mercado Sonora, hay mucha carga negativa ahí. La verdad es que solamente una vez fui y no me he vuelto a acercar, ni me acercaré según veo, por lo pronto, porque hay mucha carga negativa y principalmente los péndulos que son cristalinos o los que son de cuarzo en general, tienden a absorber mucho, entonces llegan el péndulo a ustedes ya contaminado. Esto es algo importante que deben tomar en cuenta. Hay incluso algunas tiendas por ahí, hay librerías esotéricas que también venden productos de este tipo, como péndulos, cuarzos, todo esto, donde hay un ambiente mucho más agradable, donde sí que les sugiero que ahí se lo compren. Entonces, cuando ustedes recién compran su péndulo, lo primero que tienen que hacer es limpiarlo. ¿Cómo lo van a limpiar? La técnica que ya les he mostrado en otros muchos videos es la sal en grano. Para mí, la sal en grano es ideal. Hay gente que pone, por ejemplo, en un tazón, yo tengo ese tazón que es específicamente para limpiar mi péndulo. Bueno, le echan sal en grano o sal gruesa, como también lo conocen en algunos otros países de habla hispana. Le ponen un poquito de sal gruesa, ponen su péndulo. Ahora no tengo sal gruesa, por desgracia, así que no se los puedo poner, pero ponen sal gruesa, ponen su péndulo, ¿sí? Y lo que yo hago es ponerlo al sol, aproximadamente 1 o 2 horas, ¿sí? Cuando lo pongo al sol, ¿por qué en el sol? Porque el sol es una energía muy poderosa, es una energía activante que tiene la capacidad de disolver cualquier cosa que no sea positiva. Por ello es que, por ejemplo, los animales nocturnos no sobreviven o no toleran la luz del sol. Entonces, cualquier energía que esté en tono negativo o como los animales nocturnos, bueno, simplemente no soportan la energía solar y tienden a irse. Entonces, ponen su sal en grano, ponen el péndulo al sol y le decretan palabras muy simples como puede ser: péndulo, te pongo al sol con esta energía radiante para que te limpies y te purifiques y me des el servicio más positivo y poderoso que puedas otorgarme. Muchas gracias. Y ahí lo deja. Hay gente que es lunar, hay gente que sí que les funciona su energía, el tema de la luz lunar en la noche. Si ustedes ya pudieron identificarse conforme a su energía, si es solar o lunar, digo, para los que conocen de todo esto, saben de qué les estoy hablando, que se sientan muy conectados con la luna, pueden hacer lo mismo con la luz de la luna llena, por supuesto, ¿verdad? Otras formas en que se puede limpiar, pueden ponerlo, hay gente que lo pone a un lado de un palo santo, también les decreta. Pero para mí, para mi experiencia, lo mejor es la sal en grano o sal gruesa, definitivamente. ¿Okay? Ahora, una vez que ya sacamos el péndulo, tenemos que activarlo. Tenemos que decretarle que dé un buen servicio. Les voy a dejar abajo, en la caja de comentarios, les voy a dejar el link para unos decretos que yo he armado para activar el péndulo. Es un solo archivo donde vienen 2 decretos. El primero es para activarlo por primera vez, y el segundo es para activarlo cada vez que se va a ocupar. O sea, el decreto de primera vez solamente lo van a aplicar una sola vez. Miren, se los voy a leer ahorita para que lo vean. Lo que yo les sugiero es que cuando utilicen ese decreto para activar el péndulo por primera vez, pongan el péndulo en su mano, ¿sí? Y ciérrenlo dentro del puño. Así, más o menos, en esta posición. ¿Ok? Pongan el péndulo, puede ser su mano izquierda, derecha, la que les resuene, da igual, y van a decir el siguiente decreto. Miren, se los leo. Dice: presencia maestra, es mi deseo, decreto y orden activar este péndulo para todo trabajo positivo que de aquí en adelante realice, siempre con la intención clara de manifestar salud, sanación, armonía y abundancia para mí y para mis consultantes y el entorno de ellos, cumpliendo el propósito divino de manifestar perfectamente las leyes naturales de la vida y el amor que vienen desde Dios Padre. Muchas gracias. Entonces, este sería el decreto para activarlo por primera vez. Una vez que su péndulo ya está activado, que ya lo limpiaron y ya lo activaron, lo siguiente es programarlo. También en caja de comentarios les voy a dejar el link de estas hojas, se las voy a presentar. Estas son las hojas que yo ocupo, incluso cuando yo doy el curso básico de manejo del péndulo. Yo les doy a mis estudiantes estas hojas que son, bueno, primeramente esta,
que es una hoja de programación para indicarle cuáles son las formas en que el péndulo se va a mover cada vez que se active. Cada vez que un péndulo lo tenga por primera vez, estas son las instrucciones para activarlo. En el caso, por ejemplo, la más importante de las dos es esta, la del sí, no o positivo o negativo. Aquí lo que yo les sugiero es que pongan su péndulo. Esto también creo que ya les había hecho un video sobre esto, pero bueno, igual se los muestro de nuevo. Ponen su péndulo en el centro del círculo, ya sea en el sí o en el no, y le van a decir al péndulo, péndulo, muévete en el sentido de la flecha que está debajo de ti, para que entonces el péndulo se empiece a mover en el sentido de la flecha que está abajo. Hacen lo mismo tanto con el sí como con el no, ¿ok? Hasta que su péndulo se mueva en ese sentido. Una vez que el péndulo ya hizo este movimiento conforme a lo que ustedes le están indicando, le van a decir al péndulo, por ejemplo, si lo ponen sobre la flecha que dice no, le van a decir péndulo, a partir de ese momento, todo trabajo que yo haga contigo, donde la respuesta sea un no o un negativo, te vas a mover en ese sentido. Si se dieron cuenta en el no, el sentido del movimiento es inverso a las manecillas del reloj. En el sí es positivo a las manecillas del reloj. Bueno, yo ahorita lo hago al revés porque me están viendo al revés, ¿no? Entonces, para que lo puedan ver de esta manera. Entonces, lo decretan así y lo enseñan, y después quitan la hoja y ponen el péndulo al aire como lo tengo ahorita, sin la hoja debajo, y le van a decir, péndulo, conforme a lo acordado, dame el movimiento para un sí o un positivo, y les tiene que dar el movimiento. Y lo mismo, péndulo, conforme a lo acordado, dame el movimiento para un no o un negativo, y les tiene que dar el movimiento. De esta manera ustedes se van a asegurar de que el péndulo ya está debidamente calibrado. Lo de las flechas, bueno, ahí lo único que hacen es poner el péndulo sobre las flechas de la otra hoja, donde viene la pirámide, y le van a decir, péndulo, muévete en el sentido de las flechas sobre las que te he puesto, únicamente para terminar de calibrar el péndulo y asegurarse de que el péndulo está entendiendo la orden que ustedes quieren. Es decir, que cuando hagan un escaneo, dime si este objeto, persona, chakra, lo que sea que estén ustedes revisando, dime si se en positivo y negativo, y pueda hacer la lectura, porque el péndulo ya tiene una conexión mental con ustedes para poder darles un positivo, un negativo, un sí o un no, según lo que se está detectando, ¿correcto? Bien, esto es en cuanto a la programación. Lo siguiente, amigos, es, una vez que ya tienen calibrado su péndulo y que ya desarrollaron esta conexión mental, es darle un lugar digno para su péndulo. Fíjense que en ese punto soy muy insistente. Los péndulos no deben estar colgados. Bueno, yo no sugiero, no es que esté prohibido o que no se deba. Simplemente yo no sugiero que el péndulo esté colgado, digamos, expuesto a la vista de todos. Hay muchas personas que tienen su altar, un altar a la Virgen María, un crucifijo, un altar a lo que le crean. Está bien, está perfecto. Y muchas personas ahí cuelgan su péndulo o lo tienen a la vista. En lo personal, yo sugiero que el péndulo tenga una casa, que puede formar parte de ese altar, sí, pero que el péndulo no esté a la vista, sobre todo para las personas que viven en familia o con varias personas en la misma casa. ¿Por qué? Porque usualmente los péndulos, cuando están a vista de alguien más, pueden sufrir interferencias energéticas. Va a depender mucho del material, va a depender también de qué tan conectado esté la persona con su péndulo. Por eso es importante tener una conexión fuerte con el péndulo para que las interferencias externas sean lo menos intrusivas posibles. Bueno, por ejemplo, yo al principio tenía esta casita que ya les he mostrado en otro video, una casita muy simple de maderita, y ahí guardaba yo mi péndulo. Y era como una casa digna, de alguna forma. Sin embargo, después, en el andar del tiempo, como ustedes ya saben y se los he dicho, yo soy muy fan de Snoopy. ¿Sí? Y entonces, en una ocasión, veo esta cajita. Y como este personaje resuena muchísimo conmigo, porque hay aspectos emocionales que me vinculan con la figura de Snoopy, yo le pregunté, a través de kinesiología, le pregunté a mi péndulo si él estaría de acuerdo, si le gustaría vivir en esta cajita de Snoopy. Ustedes pueden tener una cajita dorada con figuras de pirámides. Incluso he visto algunas cajas que son pirámides y se les quita el triangulito, la tapita de arriba, y adentro se les guarda cosa. Lo que ustedes quieran, pero que sea un hogar digno. ¿Por qué sugiero que sea algo muy de ustedes?
porque entre más tengan ustedes una vinculación con el objeto donde guardan el péndulo, va a mejorar la conexión con el mismo. Se hace mucho más personal y, digamos, entre comillas, mucho más íntima la conexión entre el péndulo y ustedes, porque finalmente al haber una conexión emocional con el objeto donde lo guardan, también el péndulo se comunica mejor con ustedes. ¿Sí me explico? Entonces esto mejora muchísimo la conexión. Esa es una sugerencia que yo les doy, que guarden el péndulo en un lugar, no simplemente nada más en una bolsita, ¿no? Como esta donde compré aquel, sino un lugar que sea especial. Y también los péndulos no deben ser utilizados como dijes, que lo traigan ustedes colgado al cuello o en su cartera. El péndulo debe estar en un lugar específico donde solamente puede transportarse cuando se le va a ocupar para un trabajo de radiestesia o de radiónica, como amuleto, o ocupan como el péndulo como amuleto o como un péndulo para hacer diagnósticos, pero no para los dos. Eso sí, no lo sugiero, porque si lo traen ustedes como amuleto, va a estarse cargando de todas las energías por donde vayan yendo, más si ustedes trabajan fuera de su casa y pasan muchas horas fuera de su casa y pasan por procesos de estrés, y que en el transporte público luego hay eventos agresivos y todo esto, el péndulo tiende a cargarse de estas condiciones y interfiere en su correcto trabajo. Por lo tanto, no lo sugiero así, ¿ok? Y al final, amigos, una vez que lo ocupan para un diagnóstico, para lo que sea, hay que decretarle para abrir la sesión. Les voy a leer, eso también viene en el archivo del decreto del primer uso, ahí viene también este decreto para activarlo cada vez que ustedes lo van a ocupar. Esto es, cada vez que hagan un diagnóstico, una canalización, lo que sea, lo van a ocupar. Se los voy a leer, miren, dice así. Poderosa presencia maestra, aquí y ahora es mi deseo, decreto y orden que todo el poder y actividad de la magna presencia maestra yo soy se canalice a través de mi péndulo para llevar a cabo este trabajo de escaneo o de sanación para mí mismo o nombre del consultante con su fecha de nacimiento. Y para esta actividad también solicito la presencia y asistencia de los devas y seres elementales que también sirven al poder y actividad de la magna presencia maestra yo soy en plena obediencia a las leyes naturales de la vida y del amor. Muchas gracias. Y con ese decreto, ustedes después de eso ya pueden empezar a ocuparlo para medir el nivel de energía, para medir si la energía de una persona se en positivo o negativo, o lo que ustedes a bien tengan a hacer. Bien, amigos, esto sería en términos generales cómo darle la bienvenida a su péndulo, a su mundo, activarlo, limpiarlo, de alguna manera bendecirlo para que siempre esté sirviendo al propósito más positivo y productivo que ustedes requieran. Como siempre, amigos, principalmente para las personas que ocupan un péndulo por primera vez, si tienen dudas o preguntas sobre ese tema, por favor, abajo en caja de comentarios dejen sus preguntas, ya que yo contesto a todos. Y para las personas que ven por primera vez mis videos, por favor, suscríbanse a mi canal y activen las campanillas para que les llegue las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Por mi parte, en esta ocasión sería todo. Les agradezco mucho haber visto este video y ahí nos veremos a la siguiente. Hasta luego.